Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en el trono de la gracia, alabado, glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por este día santo que estamos terminando. Y gracias, Señor, por la vida. Gracias porque podemos compartir. A pesar de la distancia, podemos comunicarnos y poder saber, Señor, de que estar enterados de que este mundo está cerca de acabarse. Le pedimos que nos dé su Santo Espíritu para poder hablar, para poder entender y para poder vivir los últimos momentos de la historia de este mundo. Pedimos que nos dé arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados y que en nuestras vidas se haga solamente su voluntad. Bendiga a su pueblo en la faz de la tierra. En especial, Señor, bendice a nuestra familia, a la cual pertenecemos, que se haga en ellos también su santa voluntad. Se lo agradecemos y se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo muy importante que podemos hablar sobre el último mensaje que por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, tenemos la esperanza de poder primeramente entenderlo, después de poder darlo. Que Dios nos ayude y que por su infinito amor que Dios nos tiene, poder compartir este maravilloso mensaje. Vamos a ver dónde encontramos aquí al poderoso Señor Jesucristo que está en el mensaje de los tres ángeles. Dice: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Encontramos al Señor Jesús en el evangelio eterno, ¿verdad? Eso es dado por el Señor Jesús y por Él dio su vida para que nosotros lo podamos escuchar y poder compartir. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hasta ahí nomás. Temed a Dios. ¿Se refiere a Dios Padre o al Señor Jesús? Y darle gloria. ¿A quién? Al Señor Jesús. Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo todo esto? El Señor Jesús, o el Padre a través del Señor Jesús. Por eso nos dice en Colosenses, en el libro de Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿A quién tenemos que darle honra y gloria? Al Señor Jesús. Por Él fue hecho todo, y para Él, dice. Pero ahora, la pregunta que debemos de hacernos:
¿Dios podría salvar a nosotros los seres humanos como Dios? Dios podría salvar al ser humano. Dios con su infinito poder, con su gran misericordia. ¿Cómo Dios podría salvar al ser humano? No podía salvar al ser humano como Dios. Por eso tuvo que hacerse humano. Dejar su divinidad, dejar su ropa divina y ponerse la ropa de humanidad. Se hizo humano tal como cualquiera de nosotros, cualquiera de los seres humanos. Sintió tristeza, sintió dolor, sintió hambre, todo lo que nosotros necesitamos, Él lo hizo. Y su naturaleza divina, ¿dónde quedó? No podía utilizar su naturaleza divina, porque tenía que vencerlo al enemigo como humano. ¿Y nosotros podemos vencer como venció el Señor Jesús? Claro que sí, pero confiando en el Señor Jesús. La honra, la gloria no es nuestra, es del Señor Jesús. Si confiamos en el Señor Jesús, somos vencedores. Y esto es maravilloso para poder dejar de confiar en nosotros y confiar plenamente en ese Dios hecho hombre, hecho humano. Dice en el libro maravilloso este mensaje selectos. Cristo, el centro del mensaje. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo. Decía, adora a Dios, al que hizo el cielo y la tierra. ¿No es cierto? Entonces, al guardar el santo sábado, yo lo estoy reconociendo al Señor Jesús como creador de este mundo. Y para reconocer lo que Él es el creador, descansó el séptimo día, que es el cuarto mandamiento. Y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Dice que el mensaje de los tres ángeles es lo que dará el fuerte pregón. No hay otro mensaje más importante que ese. El mensaje de los tres ángeles se terminará, con ese mensaje se terminará este mundo. Pero tiene que venir acompañado o con el poder del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que pedir ese poder tan grande, tan poderoso, que será ese mensaje dado a todos los seres humanos. Todos los oídos escucharán que el séptimo día es el día para reconocerlo a Dios como creador. Y el ser humano tomamos nuestra decisión, servirle a Dios o servirle a Satanás. Si no guardo el sábado, estoy automáticamente sirviendo a Satanás. Si no guardo ningún día, igual. Y si guardo el domingo, directamente estoy ya marcado con la marca de la bestia. Sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo no debe ser dejado fuera del mensaje de los tres ángeles. Muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano y han dado el primer lugar a teorías,
argumentos, no se ha hecho resaltar la gloria de Dios que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter divino. El Señor dijo a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Éxodo 33:19. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34:6 y 7. Pareciese que hubiese habido un velo delante de los ojos de muchos que han trabajado en la causa, de modo que al presentar la ley revelaban que no habían visto a Jesús y no proclamaron el hecho de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Qué maravilla! El pecado aumenta a través del Espíritu Santo, que nos hace ver lo malos, lo indignos que somos. Porque como seres humanos todos hemos pecado, no hay justo ni a uno. Pero cuando nos damos cuenta de todo eso, que somos tan pecadores, ahí es cuando sobreabunda la gracia. Y que esa gracia pueda sobreabundar de Dios hacia nosotros y hacia nuestra familia. Es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario y con la sencilla fe de un niño debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que se ocupan en la causa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo, no como una luz nueva, sino como una preciosa luz que por un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Hemos de aceptar a Cristo como a nuestro Salvador personal, y Él nos imputa la justicia de Dios en Cristo. Repitamos y hagamos resaltar la verdad que ha descrito Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad preciosa, y los tesoros de la gracia de Cristo están expuestos a la iglesia y al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La esperanza de cada ser humano no está en saber toda la Biblia de memoria. La esperanza está en el Señor Jesucristo. Por eso es lo que dice Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Parece muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Conocer al Señor Jesús. Y eso, ¿cómo podemos hacerlo? Solamente por la gracia de nuestro Señor Jesús.
¿Qué amor es este? Qué maravilloso e insondable amor, capaz de inducir a Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Qué pérdida es para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que sin embargo falla en comprender la gracia de Cristo que sobreabunda. Es cierto que la ley de Dios revela el amor de Dios cuando es predicada como la verdad en Jesús, pues el don de Cristo para este mundo cumple, para este mundo culpable, debe tratarse ampliamente en cada sermón. No es de admirarse que los corazones no hayan sido subyugados por la verdad, puesto que ha sido presentado en una forma fría y sin vida. No es de admirarse que la fe haya vacilado ante las promesas de Dios, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús en su relación con la ley de Dios. Con cuánta frecuencia debieran haber asegurado a los oyentes el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Romanos 8:32. Aquí viene, aquí viene el enemigo, aquí viene el que está atento para que no confiemos plenamente en el Señor Jesús. Dice, Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios, que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida. Pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. La bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. ¿O cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Digamos a los pecadores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que todo pecador pueda entender que el que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios, y ese Cordero es el Señor Jesús. El amor de Dios, el poder de Dios es tan grande que no hay pecador, que sus pecados sean más que la gracia de Dios, que el amor de Dios. Presentados a Jesús como el representante del Padre, podremos desvanecer la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestra senda, a fin de que no veamos la misericordia y el amor de Dios, el inexpresable amor de Dios, tal como se manifiesta en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la fuente del amor. El Señor Jesús es el dueño de la vida. El Señor Jesús es nuestro Dios poderoso que nos quiere salvar. Pero el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para que nuestra fe pueda crecer y poder confiar plenamente en ese poder tan grande. Y ese poder
está en el Señor Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre y murió como hombre y está intercediendo en el trono de la gracia como hombre. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que sigamos confiando cada día más en el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Si hacemos una oración. Padre nuestro, Señor Jesús, gracias por poder compartir, por poder entender un poquito más de su grande amor. Ayúdenos, Señor, a cada momento para prepararnos para la vida eterna, sabiendo que el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, camina con nosotros cada momento de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, para poder valorar ese poder, ese amor, esa misericordia que tiene por la raza humana. Acompáñanos en esta semana, cuide y protéjanos y hágase su voluntad en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Ahora? Ok. Voy a cantar uno pequeñito. Un momentito, un momentito. Bueno, que Dios les bendiga a todos los que estamos aquí conectados. Voy a cantar este himno, Necesitado. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Ha pasado un sábado lindo. Hemos tenido junto a Freddy, gracias a Dios, en esta tarde al salir a entregar el mensaje. Gracias a Dios hubo respuesta. Siempre ponemos un teléfono ahí en el trístico, en el folletito, y nos llamaron, gracias a Dios. Y ahí estamos compartiendo la palabra con un joven que tenía preguntas y estamos respondiendo a sus preguntas. Así que nos llamó y estamos en contacto ahí. Así que Dios está tocando los corazones. Así que gracias a Dios estuvimos en el mercado, predicamos la palabra, el mensaje. Fue tremendo, hermanos, gracias a Dios. Señor nos bendijo en este sábado. Así que, bien, pues, o sea, hay una noticia que esta semana, no sé si la han escuchado ustedes, que ya Estados Unidos ya está abrazando la nueva moneda, una moneda que ya están poniéndose de acuerdo ahí para sacar una moneda digital en Estados Unidos. Sí, que se llama la moneda, ¿cómo se llamaba? El Géminis, algo así. Es una moneda que Estados Unidos está abrazando para traer un cambio ya. Estamos en el reseteo, estamos ya, se está produciendo ya los acuerdos en Estados Unidos. Muy pronto veremos ese cambio, hermanos queridos. Las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos, nos acercamos más a que no podremos comprar ni vender. Esto comienza en Estados Unidos primeramente, allá está comenzando todo, así que tenemos que entregarnos más ahora al Señor de corazón. Ya tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Tenemos que entregarnos al trabajo del Evangelio ahora y dar la vida por Cristo, darlo todo por Él. Eso necesita el Señor. Centinelas nuevos que se levanten con el último mensaje de misericordia para la tierra. Así que eso es una de las noticias, hermanos queridos, y los desastres que ya hemos visto en todo el mundo están aumentando en todo el mundo. Es increíble, hermanos, cómo en la medida que se acerca la ley dominical, en la medida que el mundo, las naciones, Estados Unidos, pisoteen su sábado, su ley, ahí dice el conflicto de los siglos, la página 650, la 651, por ahí dice que los desastres aumentarían y eso traería la ley dominical. Así que ahí está escrito está. La mensajera lo dice ahí. Bien. Bueno, ahora traigo, pasando entre paréntesis, al tema de esta noche. Es un tema diferente, es un tema donde es una serie. Esta es la primera parte de este mensaje, hermanos queridos, que se llama el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel revelados en el Apocalipsis. Todo está revelado ahí en el principio. Recuerden que Isaías 46 dice que el Señor nos muestra el final desde el principio. Y las verdades fueron dadas ahí, hermanos queridos, en el principio, los 5 libros. En el 5 libros, el Pentateuco fue dado en Génesis, fue dado en Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Y recuerden también que Cristo, ahí en Mateo 24, 27, siempre él decía, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras decían. ¿Se fijan? Ahí todavía, mientras estaba Cristo ahí, todavía no se llevaba a cabo el Nuevo Testamento. Después que Cristo ascendió, ¿no es cierto?, los discípulos empezaron a registrar todo el Nuevo Testamento ahí con las experiencias que tuvieron con Cristo. Posteriormente se escribió el Nuevo Testamento. Qué maravilloso, hermanos queridos.
Isaías 46, 9, 10 nos dice que Dios nos muestra el final desde el principio. Esos textos hay que aprendérselos, hermanos queridos. Isaías 58 también nos dice ahí, Isaías 58, el capítulo 12, también nos dice ahí, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantará y será llamado reparador de portillo, seremos llamados restaurador de calzados para habitar. ¿Se fijan? También siguiendo esa misma línea, hermanos queridos, Jeremías 6:16, también nos dice, hermanos queridos, hablando en el mismo contexto, en el mismo tema, en Jeremías nos muestra también cómo debemos encontrar la verdad, hermanos queridos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, mirad, velad y orad, mirad y preguntad por las sendas antiguas, se diga, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos, pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchase el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Esos son los días que no quieren escuchar la verdad para este tiempo, no quieren ver que en el Antiguo Testamento fueron dadas las verdades, allá fue dada la alimentación, hablamos de eso en un tema, hermanos queridos, en Génesis ahí. Ahí el Señor nos dio la primera dieta, el primer pilar ahí. También nos dio el sábado ahí como descanso y como recordatorio, que no nos olvidemos que Él lo bendijo y lo santificó. Y también da a conocer ahí el matrimonio en su perfecta armonía, varón y hembra los creó. Se fijan esos tres pilares y muchas cosas más. El sábado pasado estuvimos viendo también dos clases de personas que van a subsistir en el último tiempo que estamos viviendo. Van a haber dos clases representadas, una por Caín y la otra clase representada por Abel. Mire qué interesante, vimos ese tema maravilloso, glorioso, ahí la santificación espuria, instantánea, de parte de Caín, ahí el Caín moderno, la gran mayoría tiene una santificación espuria, instantánea. Solo Jesús, no más dicen ellos, acabó todo en la cruz y no necesitamos la ley. Pero vemos a Abel moderno que fue fiel ahí, leíamos ahí, fue fiel, íntegro al mandato del Señor, a la orden del Señor de traer el sacrificio del cordero, la ofrenda. Pero Caín se rebeló y no trajo el cordero. Ahí vemos ahí a un grupo que estará en el tiempo del fin sin Cristo. Vemos otro grupo que tendrá a Cristo, la esperanza de su vida en sus corazones. Dos clases de personas que van a existir. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a entrar nuevamente al Génesis para encontrar esas grandes verdades. Vamos ahora a inclinar nuestro rostro para orar, introducirnos, para excavar en la palabra de Dios, cabalgar sobre la palabra de Dios. Oremos, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca. Gracias, Padre, en que faltan palabras para agradecerle por el tiempo prestado que usted nos está dando, un tiempo de gracia. Padre amante, gracias por todo lo que usted nos da, la vida, la salud, los alimentos, nuestro entrar, en nuestro salir, el lugar donde acobijamos, el trabajo, la salud. Gracias, Padre, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, por su soplo de vida, por su aliento de vida, como dice el Salmo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gracias, amado Dios. En estos momentos nos reunimos un grupo de tus hijos para tener esta palabra maravillosa que sale del santuario celestial, este pancito que usted nos tiene, para que podamos reflexionar y sacar las lecciones que debemos aprender. Gracias por su palabra, por esos tesoros, esa perla escondida que hay en esta carta maravillosa. Pedimos su espíritu en estas horas que nos guíe a toda la verdad, nos dé el entendimiento, discernimiento, podamos despertar a los tiempos que estamos viviendo y al llamado que usted nos hace a levantar el último mensaje de misericordia para la tierra.
Así que en estos momentos, sea usted el invitado principal, amado Dios, usted pueda crecer cada día, ayúdanos a menguar para que su presencia sea manifestado en este tiempo a través de sus instrumentos, de poder reflejar su carácter. Gracias, Padre, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos queridos, bien, bien. Entonces los invito, hermanos queridos, a ir allá a Génesis, hermanos queridos. Vamos a Génesis, el capítulo ahora, el que vamos a ver, el capítulo 6, los versículos 13 en adelante al 16, hermanos queridos. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. Ahí hay un título que se llama La construcción del arca. Ahí el versículo 13 dijo, pues Dios a Noé, he decidido, Noé, dice ahí, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, de maldad a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense, hay un texto que me hace recordar que el Señor va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se fijan? Eso está en Apocalipsis, hermanos queridos. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatareas te harás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la harás la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Ahora fíjense acá, versículo 16, aquí está la clave. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Estaba arriba, en el techo, por la parte de arriba, dice ahí, pondrás esa ventana. Y pondrás la puerta del arca a su lado o al costado, y le harás piso bajo, número 1, segundo, número 2 y tercero. 3 pisos, hermanos queridos. Miren qué maravilloso. Ahí está escondido el mensaje del tercer ángel y del cuarto ángel. Pero quiero leerles una cita, hermanos queridos, en Historia de la Redención. Hermanos queridos, en Historia de la Redención, quiero leerles esta cita ahí, en el capítulo 8 de Historia de la Redención, donde habla el diluvio ahí. Fíjense, hermanos queridos. No había ventana en las paredes laterales, dice ahí, del arca. Tenía 3 pisos de altura y la luz que recibía, fíjense, la luz provenía de una ventana que estaba en el techo, arriba, en el techo del arca. Ahí. La puerta estaba al costado, ¿se fija? Los diferentes compartimientos preparados para recibir a los animales estaban construidos de tal manera que la ventana superior los iluminaba a todos. Los iluminaba a todo. El arca era iluminada por esa ventana. Tiene que haber sido una ventana grandota, hermanos queridos, ahí para iluminar esa arca dentro, hermanos queridos. Y el arca fue hecha con madera de gofer cipre que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia que la sabiduría del hombre no podía inventar. Dios fue el arquitecto y Noé su maestro constructor. Oh, hermanos queridos, miren qué interesante, ¿eh? Y aquí vamos a ver estas características gloriosas, hermanos queridos, acá. Bien, miren qué maravilloso ahí. Característica ahí número 1, hermanos queridos. Ahí dice la palabra, ahí, hermanos queridos, que número 1 tenía 3 pisos de altura. Eso representa, si lo conectamos con Apocalipsis 14, representa el mensaje del tercer ángel
que está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, ahí, hermanos queridos. Número 2, y la luz que recibía, dice, provenía de una ventana que estaba en el techo, en la parte de arriba. Ese es el cuarto ángel que está en Apocalipsis 18, que la tierra iba a ser llenada con la gloria de Dios. ¿Se fijan? Miren qué maravilloso. Esa luz, hermanos queridos, está representada por Apocalipsis 18:1. La puerta estaba al costado. Ahora aquí vamos a hablar de la puerta. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. La puerta estaba al costado, Juan 10, del 1 al 10, ¿qué dice? Ahí vamos a ir, hermanos queridos. Ya tenemos descifrado ya. Vamos a ir ahora descifrando parte por parte este mensaje, hermanos queridos, que glorioso. Y lo vamos a ver en una parábola también, y lo vamos a ver también en Génesis. Pero quiero llevarlos primeramente, hermanos queridos, a ver qué representa esa puerta. ¿Quién representa esa puerta? Apocalipsis, San Juan, primeramente, el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10, hermanos queridos. El libro de Juan, hermanos queridos, el discípulo amado, miren lo que dice ahí. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abra el portero. Ahora vamos a ir. ¿Quién es el portero? Recordemos, hermanos queridos, que Noé también es un portero que estaba ahí al lado de la puerta del arca. ¿Se fija? Y él estaba anunciando y predicándole a esa generación. Y él fue un portero, hermanos queridos, que estuvo ahí. Y vamos a ver qué habla más la Biblia o qué característica tienen los porteros acá, así como Noé. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Las saca del error, las saca del vino de Babilonia, hermanos queridos. Y cuando la ha sacado fuera toda, las propias va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va y oyen su voz. Apocalipsis 14, versículo 4 y 5, hermanos queridos. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora Jesús explica en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Ve? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos, hallará el alimento espiritual, el sólido, el de la verdad presente para este tiempo. Ese es el alimento que encontrará la oveja, hermanos queridos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia, hermanos queridos. Ahí está. Cristo es la puerta. Está representada esa puerta que estaba al lado. Representa a Cristo, su gracia, su amor, su entrega por la humanidad. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. Ahí tenemos. Ahora vamos a ir a desarrollar este tema. ¿Quién es el portero? ¿Dónde estaba el portero? Miren qué interesante, hermanos queridos. Vamos a ir ahora a Primera de Crónicas 9. Vamos a Primera de Crónicas 9, hermanos queridos. Los invito allá a Primera de Crónicas, el capítulo 9.
hermanos queridos. En Primera de Crónicas, el capítulo 9 en adelante, mire lo que dice aquí, el capítulo 9, versículo 21 al 28. Zacarías, hijo de Meselamías, era portero, fíjense, era portero de las puertas del tabernáculo. El portero tiene que ver mucho con el santuario, hermano, con el tabernáculo. Fíjense acá, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión, del santuario. Todos estos escogidos para guardas en las puertas. Eran porteros en las puertas, ¿ve? Eran guardas en las puertas. Eran 212 cuando fueron contados por el orden de su linaje en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová, ahí del santuario, de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros, y fíjense esta palabrita, estaban los porteros a los cuatro lados, hermanos queridos, estaban estos porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur, ahí en el santuario, hermanos queridos. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días, según su turno, para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Ellos velaban, hermanos queridos. ¿A quién representan estos porteros hoy en día, hermanos queridos? Oh. Y dice que ellos tenían a cargo de guardarla, de abrirla todas las mañanas, hermanos queridos. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios de Jehová. Algunos de estos porteros tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. Tenían un ministerio, hermano, tenían los utensilios, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Qué maravilloso, hermanos queridos, los porteros. Ahora vamos a ver, tenían los utensilios. ¿Qué utensilio? ¿Qué dice Isaías 52, 11 y 12, hermanos queridos? Vamos allá a ver los utensilios, hermanos queridos. Fíjense aquí el portero, hermanos queridos, tenía un ministerio y estaba a cargo de los utensilios de Jehová. Vamos a Isaías 52, ahí, 52, versículo 11 y 12, hermanos queridos. Fíjense ahí. Dice ahí, hermanos queridos. Dice, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, no toquen cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahí está la palabra nuevamente, utensilios de Jehová, los que lleváis los utensilios de Jehová. Dice, manda a apartarse, a separarse, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurado, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y irá delante de los porteros, hermanos queridos, y os congregará el Dios de Israel. Gloria a Dios, hermanos queridos. Los porteros llevan los utensilios de Jehová y deben ser apartados, no tocar ninguna cosa inmunda, deben salir de ahí de lo inmundo, de lo mundanal, y ellos se purifican para llevar los utensilios de Jehová. Ese es un pueblo, un remanente, hermanos queridos, que se dirige allá al santuario celestial, al lado del arca, está relacionado con el santuario, conoce el plan de salvación del santuario.
Oh, qué maravilloso, hermanos queridos. Conoce ahí. Vamos a ver otros textos más. Tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, hermanos queridos. Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 8, 14, hermanos queridos. Fíjense cómo vamos abriendo aquí el portero, hermanos queridos, que está al lado del arca. Noé estaba al lado de esa puerta y ahí anunciaba lo que Dios le había dado para esa generación el mensaje de arrepentimiento y de que entraran a la puerta del arca ahí, hermanos queridos. Hoy día hay un portero también que el Señor está levantando y está llevando al pueblo, haciéndole llamado con el último mensaje de misericordia para la tierra, y le está diciendo un mensaje que lleva a través del tiempo, que entren al lugar santísimo del santuario celestial, porque la gracia se cerrará muy pronto. Segunda de Crónica, el capítulo 8, hermanos queridos. El capítulo 8, el versículo 14 ahí. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme lo ordenado por David su padre, y los levitas en su cargo, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Ahí están nuevamente los porteros, hermanos queridos. Ahora vamos a Segunda de Crónica, ahí mismo, el capítulo 23. El capítulo 23 de Segunda de Crónica, hermanos queridos. Miren, están relacionados con el santuario, con el tabernáculo. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. 23, el versículo 4. Dice ahí, ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de portero con los sacerdotes y los levitas. Ahora haced esto, se les dice: una tercera parte de ustedes, de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de portero con los sacerdotes y los levitas. Esos porteros están al lado de los sacerdotes y los levitas, hermanos queridos. Fíjense el versículo 19 ahora. Miren, versículo 19 del capítulo 23 de Segunda de Crónica. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, del santuario, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo, ningún impío, ningún inmundo, hermanos queridos. Dice, para que en ninguna vía, estaban ahí en la casa de Jehová, estaban en las puertas los porteros, hermanos queridos, y estaban ahí para que no entrase por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¿Se fijan, hermanos queridos? Qué tremendo, hermanos queridos. Fíjense ahora, vamos a Segunda de Crónicas 34, 13. 34, 13. Segunda de Crónicas 34, 13, hermanos queridos. Dice, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomo de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Ahí están los porteros siempre relacionados con el lugar santísimo, el santuario celestial. Hoy en día, hermanos, el Señor tiene porteros y están anunciando, proclamando. Ahí vamos a ver ahora, hermanos queridos, dice 34 que velaban ahí. También velaban, fíjense, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escriba y gobernante y portero que velaban. Ellos tenían que velar toda la noche en el santuario, hermano querido. Ellos tenían que
cuidar el lugar para que no entrase ninguna cosa inmunda. Ellos estaban en cada vigilia y se turnaban, hermanos queridos. Mire qué maravilloso, se turnaban. Vayan viendo esas características, hermanos queridos. Tuvimos el tema de vigilia, ahí están los porteros, hermanos queridos. Y ahora fíjense lo que dice Marcos 13:34. Ahora vamos a Marcos 13:34. Fíjense cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. Mire qué glorioso este mensaje. Dejemos que la Biblia hable, no le agreguemos, no le añadamos, dejemos que sea su propio intérprete, hermanos queridos. Dejen que la Biblia tiene que hablar por sí sola la palabra de Dios. Hermanos queridos, así se estudia la palabra de Dios. Un texto con otro texto, línea sobre línea. Ahí está Marcos 13, hermanos, 34. Dice ahí, el 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Tres cosas tenemos que estar haciendo, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos a su casa, ese es Cristo, que se fue, hermanos queridos, cuando ascendió a su casa, el lugar santísimo del santuario celestial, y dio autoridad a sus siervos aquí en la tierra, y a cada uno lo dejó en su obra, en su ministerio, y al portero, ahí está, y al portero mandó que velase. Mandó que velase, ese es el centinela, mandó que velase, hermanos queridos, ahí en cada vigilia, en sus turnos, el portero tiene que velar para anunciar. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Ahí tenemos al portero, hermanos queridos. Qué maravilloso mensaje. Vamos ahora a Segunda de Crónicas 35. Segunda de Crónicas, volvamos ahí. Todavía tenemos unos textos que ver ahí. En Segunda de Crónicas 35, hermanos queridos, vamos a ver ahí otro texto. Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete, hermanos queridos. Aprendamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Miren qué maravilloso, 34-35, versículo 15. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David y de Asaf y de Gemán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ello. ¿Se fijan? No era necesario que se apartasen de su ministerio. Los porteros tienen un ministerio. Dios llama, hermanos queridos, a estos porteros centinelas que van a dar el último mensaje de misericordia para la tierra. El Señor quiere que su pueblo sean porteros que velen hoy día, cada día, hermanos queridos, estén como guardas hoy en día de los eventos que están ocurriendo y estén anunciando, hermanos queridos, el mensaje para este tiempo. Y ahora vamos allá, hermanos queridos, vamos allá. Fíjense, ahora vamos a Ezequiel, hermanos queridos, Ezequiel 44:11. Los porteros tienen su ministerio, los porteros están velando, los porteros están dentro, ahí entre los sacerdotes y los levitas están ahí juntos, hermanos queridos, esos porteros. Ellos tienen un cargo que hacer, tienen un trabajo que hacían, que velaban las vigilias por turno y eran guardas del santuario, porteros del santuario. Vamos a Ezequiel 44, hermanos queridos, el capítulo 44 de Ezequiel. Te invito ahí, hermanos queridos, 44:11. Dice así: y servían en mi santuario, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes. Dice ahí, en la casa, ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Ahí están,
hermanos queridos, ahí están. Dice ahí, servirán en mi santuario como porteros. Ahora serviremos en el santuario celestial, donde Cristo intercede, hermanos queridos. Los porteros tienen un ministerio que el Señor les ha dado a llevar el último mensaje de misericordia para la tierra. Les sirven al Señor, están al servicio del Señor. Qué glorioso, hermanos queridos, maravilloso. Ahora vamos a Nehemías, el capítulo 7. Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 7, ahí, hermanos queridos. El libro de Nehemías, hermanos queridos, ahí nos dice, hermanos queridos, el capítulo 7 también nos habla ahí. Recuerden que Nehemías estaba terminando la construcción del templo ahí. Y él también puso porteros ahí, hermanos queridos, guardas ahí. Ahí lo dice el capítulo 7, versículo 10, versículo 1, dice, y luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, fueron señalados para hacer su turno, ahí porteros y cantores y levitas, ahí fueron señalados, ahí en la casa del santuario, ahí en la reconstrucción que estaba haciendo Nehemías. Y ahí vamos a ir, hermanos queridos, al capítulo 10, versículo 39. Nehemías, el capítulo 10, el versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahí estaban, hermanos queridos, los porteros cuidando los utensilios de Jehová, porque ahí están los utensilios del santuario, y ahí están los sacerdotes que ministran. Los porteros, hermanos queridos, son los que cuidan y tienen un ministerio y cuidan los utensilios de Jehová, hermanos queridos. Qué maravilloso. Tienen a cargo los utensilios, las verdades que el Señor ha dado en su palabra, ahí los porteros. Tienen a cargo los utensilios de Jehová. Nehemías 12, ahora, 12, versículo 25, dice así, Matanías, Buquías, Obadía, Mesulem, Talmón, Ancu, guardas eran porteros para la guardia, dice, a las entradas de las puertas del santuario. Ahí están los guardias, dice ahí, porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Qué maravilloso, hermanos queridos, ahí tenemos. Ahora tenían, miren los porteros también, hermanos queridos, vamos a ver que tienen un mensaje ahí y quiero llevarlos a Segunda de Reyes, hermanos queridos, el capítulo 7. Vamos a Segunda de Reyes, ahora vamos a ver qué anuncian los porteros. Segunda de Reyes, el capítulo 7, hermanos queridos, vamos ahí. Segunda de Reyes, el capítulo 7. Miren lo que dice ahí el capítulo 7, el versículo 10 y 11. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, gritaron ahí, y les declararon diciendo, vinieron, leyendo el contexto, ahí cuando, vamos a leer un poquito más arriba para tener un contexto. Luego se dijeron los uno al otro, no estamos haciendo bien, cuando aquí está hablando de los leprosos, ¿se acuerdan? Cuando ellos vieron la ciudad que no había nadie y los leprosos entraron a la ciudad para sacar el alimento ahí. Luego dijeron el uno al otro, estos leprosos, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer
nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva noticia en la casa del rey. Vinieron pues los leprosos y gritaron a los guardas que estaban en la puerta de la ciudad, ahí, hermanos queridos, cuidando, y les declararon, ¿quiénes les declararon? Los leprosos, estos dos leprosos, diciéndole a los guardias que estaban ahí, a los porteros: nosotros fuimos al campamento de los sirios, he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron, ahora los guardias, los que estaban ahí, recibiendo la noticia de los leprosos, ahora los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, lo anunciaron y gritaron. Eso debe ser hoy día el mensajero para este tiempo, el centinela, el portero, hermanos queridos, que conoce el lugar santísimo, que conoce el plan de salvación, debe estar anunciando, hermanos queridos, gritando, hermanos queridos, el mensaje. Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Dios había hecho un milagro ahí, hermanos queridos, había vaciado todo el campamento y había quedado todo intacto para que el pueblo fuera a buscar el alimento. Qué glorioso. Y ahí estaban los porteros, los guardias, ahí en la entrada. Al recibir la noticia lo anunciaron. Qué maravilloso, hermanos queridos. Ahora fíjense lo que dice Segunda de Samuel, ya vamos teniendo las características del portero, es el que anuncia, el que tiene un ministerio, es el que vela, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, es el que anuncia el mensaje que está a la puerta del palacio del rey, hermanos queridos, está en el santuario celestial, son guardas y lleva los utensilios de Jehová. Vamos uniendo las características, hermanos queridos, de estos porteros, hermanos queridos, y los porteros de hoy en día, hermanos queridos. Tremendo. Segunda de Samuel, capítulo 18. Ahí vamos al capítulo 18, hermanos queridos. Mire lo que dice Segunda de Samuel ahí. Versículo 26. Dice así: vio el atalaya a otro que corría, fíjense, vio el atalaya a otro que corría y dio voces a la atalaya, el atalaya, ¿a quién le dio voces? Le grita, le anuncia al portero diciendo, le dice: he aquí otro hombre que corre solo, y el rey dijo: este también es mensajero. ¿Quiénes son los porteros? Son mensajeros, hermanos queridos, son los que anuncian, son los que llevan los utensilios de Jehová, son los que tienen un ministerio, son los que están velando, se turnan y conocen las vigilias de la noche, hermanos queridos. Qué glorioso, qué maravilloso, hermanos queridos. Ahora fíjense, hermanos queridos, fíjense ahora, mire que esto es maravilloso. Voy a leerle en Primeros Escritos, en la página 37, hermanos queridos, antes de leerle la cita para este tiempo, allá, fíjense lo que dice la página de Primeros Escritos, la página 37, vamos ahí. En el cielo también hay portero, allá en el santuario, la entrada, allá en el santuario celestial, hermanos queridos. ¿Dónde lo dice? Fíjense, ahí habla, el capítulo es el sellamiento, en Primeros Escritos, anótelo, hermanos queridos, versículo 37 dice: entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi 4 ángeles. Ahí están los 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Hay una puerta ahí en la ciudad. Estaban presentando la tarjeta de oro. Estaban presentando la tarjeta de oro
al ángel de la puerta. Y hay un portero, un ángel, hermanos queridos, es un portero que está a la puerta, porque vienen estos 4 ángeles a la puerta de la ciudad, le presentan una tarjeta de oro al ángel que está a la puerta, al portero ahí. Y cuando vio otro ángel que volaba, raudamente venía desde la dirección de donde procedía la excelsa gloria. Y clamaban en alta voz a los demás ángeles. El atalaya clamaba al portero, gritaba, anunciaba, clamaba, hermanos queridos, clamaba, dice ahí, en alta voz a los demás ángeles, mientras quitaba algo de alto abajo con la mano. Y le pregunté a mi guía qué significaba aquello. Me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. Vamos a la página 39, ahí, hermanos queridos. La página 39 sigue diciendo aquí, dice, y en la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Y ahí hay un texto que me hace recordar en 1 Corintios 14, dice, hágase todo con orden y decentemente, porque allá en la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. En cambio, en la iglesia de Satanás hay desorden. Satanás te dice, si quieres hacer una fiesta, quieres quebrar la cristalería, tienes chip libre para hacerlo. Esa es la iglesia de Satanás, pero la iglesia de Dios hay orden allá en el cielo, hay armonía, hermanos queridos, y todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta, a los ángeles de la puerta, a esos 4 ángeles que están ahí en la puerta de la ciudad. El cielo es un lugar agradable. Se fijan, hermanos queridos, la santa ciudad también tiene porteros, hermanos queridos, ángeles a la puerta. Y los que vienen, hermanos queridos, salen de la ciudad, tienen que presentar, al llegar nuevamente a la ciudad, una tarjeta de oro, presentársela a los ángeles que están en la puerta como porteros, hermanos queridos. Fíjense la armonía maravillosa de este mensaje. Ahora, para nosotros, hermanos queridos, ¿qué nos quiere decir el Señor? Fíjense, ahora vamos a ir al libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 671, 673, hermanos queridos. Pero antes me faltó un texto ahí en Isaías, hermanos queridos. Vamos al libro de Isaías, ahí. El libro de Isaías, fíjense lo que dice ahí, el capítulo 21, hermanos queridos. Antes de leerle esa cita gloriosa, la cual vamos a leer, fíjense, hermanos queridos, ahí, Isaías 21, versículo 11 en adelante, dice, profecía sobre Duma, me dan voces decir, guarda, que de la noche, guarda, dice ahí una pregunta, que de la noche, guarda, que de la noche. Versículo 12, el guarda respondió, o el portero respondió, la mañana viene y después la noche, preguntad si queréis preguntar, volved a venir. Ahí está, el guardia, el portero, hermanos queridos, respondió, la mañana viene, la mañana, la cuarta vigilia viene, donde aparecerá nuestro amado Señor Jesús. Estamos, hermanos queridos, pronto a entrar a la cuarta vigilia, hermanos queridos, y el portero tiene que anunciar que la mañana viene y está cerca, hermanos queridos, el amanecer de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué maravilloso. Ahora vamos a esa cita, hermanos queridos, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 671, hermanos queridos. Pongan atención, hermanos queridos.
Pongan atención, este es muy crucial lo que vamos a leer ahora en esta cita, que es muy importante, la 671, hermanos queridos. 671, escuchen bien, pongan atención, fíjense. El título se llama El Centinela Americano y su misión. ¿Cuál es la misión? ¿Ve? Es un centinela y su misión, tiene una misión. Dios emplea diversos instrumentos en la preparación de su pueblo para que esté firme en la crisis que tenemos por delante. Habla mediante su palabra y sus ministros. Despierta a los guardas, a los porteros y los envía hacia el frente con mensajes de amonestación. ¿Se fijan? El Señor despierta a los guardas, a los porteros, y los envía hacia el frente, ya lo está enviando hacia el frente con mensajes de amonestación, número 1, de reprensión, número 2, y de instrucción. Eso tienen que hacer los centinelas hoy en día. ¿Qué tienen que hacer, hermanos queridos? Los envía con mensajes de amonestación, número 1, tiene que amonestar, hermanos queridos, el testigo fiel tiene que amonestar, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tienen que, y de reprensión, reprenden, hermanos queridos, el pecado y las inmundicias de Babilonia. Y de instrucción, tienen que instruir al pueblo en los utensilios de Jehová. Tienen que instruir a los que vienen y se allegan y se entregan al Señor, a la enseñanza, tienen que instruir a los que vienen llegando para que su pueblo haga caso. ¿Ve? 3 cosas, el pueblo tiene que hacer caso, haga caso de todo lo que él mande. Cuando se le da luz, es su deber no solo recibirla, que tiene que hacer el portero, tiene que compartirla también, tiene que anunciarla, también compartirla, añadiendo su influencia en favor de ella, para que su impacto completo, ¿ve? Para que su impacto completo se sienta en la iglesia, se sienta en la iglesia y en el mundo, en la iglesia y en el mundo. Tiene que haber un impacto, él le da el mensaje, por eso este mensaje está impactando, hermano. Hoy día lo vivimos ahí predicando en la plaza, en el mercado, donde estaba toda la gente. Fue impactado un muchacho, me llamó, hermanos queridos, se conectó con nosotros y ahí está estudiando el mensaje, hermanos queridos. Qué maravilloso. El mensaje tercer ángel tiene que impactar los corazones al mundo. ¿Qué estamos haciendo? La mies es mucha y poco los obreros, hermanos queridos. El Señor le hace un llamado a los guardas a que despierten, que vengan con el mensaje de amonestación, de reprensión y de instrucción. Hermanos queridos, qué maravilloso. Y despierten a la iglesia y el mundo y hagan impacto ahí. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. El centinela americano es como una trompeta. Es como una trompeta que anuncia el portero, el centinela, que da un sonido claro, sencillo. Hermanos queridos, y nuestro pueblo entero debiera leerlo, debería estudiarlo con detenimiento, hermanos queridos, y luego enviárselo ahí, hermanos queridos, a todas partes. ¿Y qué tiene que hacer el portero? Miren, la verdad presente es lo que el pueblo necesita. El portero tiene que darle la verdad presente, lo que el pueblo necesita, y si los hermanos en todas las iglesias se diesen cuenta del asombroso significado de los movimientos que se están llevando a cabo ahora
en lo referente a las enmiendas religiosas, en lo referente a las enmiendas religiosas, tiempo actual, presente. Miren esta noticia que sale de aquí, de esta cita, a las enmiendas religiosas, tiempo presente, Dios nos está hablando. Oh, hermanos queridos, ¿dónde están los porteros? Tienen que venir ahora, levantarse, anunciar, darle un sonido certero a la trompeta. Tienen que traer la verdad presente, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, ahí está el portero, hermanos queridos. Dice, llevando a cabo ahora en lo referente a las enmiendas religiosas que se están llevando a cabo en los Estados Unidos hoy en día, con esa Agenda 2025, hermanos queridos, si hubieran discernido, fíjense, si hubieran discernido en estos movimientos el pleno y directo cumplimiento de la profecía, y lo estamos viendo, el cumplimiento de la profecía, hermanos queridos. ¿Cuánto hoy día nos están viendo esto que es maravilloso, cómo se está cumpliendo? Son pocos los que están viendo el cumplimiento de las enmiendas religiosas que se están llevando a cabo ahora, en este momento, en este tiempo, en esta última generación. Si la iglesia se diera cuenta, hermanos queridos, el mundo si se diera cuenta, hermanos queridos, hubieran discernido en estos movimientos que se están llevando a cabo ahora en pleno y directo cumplimiento de la profecía que los llama a despertar y responder a las exigencias de la crisis, a las exigencias de la crisis, hermanos queridos, a las exigencias de la crisis, no estarían ahora en tan grande estupor, letargados, durmiendo, hermanos queridos, estupor en su sueño, semejante al de la muerte. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. La palabra de Dios no permanece en silencio, no. Dios siempre va a tener centinela. Recuerden que en Mateo 24, ahí hay un centinela en el versículo 6 del capítulo 25. Y dice, salid, de ahí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es un portero, ese es un centinela, ese es el que vela, ese es el que tiene un ministerio, ese es el que está velando cada día, ese es el que tiene los utensilios de Jehová, ese es el que nunca se duerme. Oh, hermanos queridos, maravilloso, qué glorioso, alabado sea el Señor, hermano. Diga gloria a Dios por este mensaje que el Señor nos está dando. Es para decir gloria a Dios. ¿Cómo se cumple, hermanos queridos? La palabra de Dios no permanece en silencio con respecto a estos tiempos trascendentales, y esto será comprendido por todos los que no resistan el Espíritu. Esto será comprendido por todos los que no resistan al Espíritu de Cristo, sino que abren su corazón al llamado, hermanos queridos. Fíjense aquí, dice, y esto será comprendido por todos los que no resistan el Espíritu, por haber decidido no oír, no recibir y no obedecer. Por años hemos tenido presente los mensajes del Señor, primero, segundo y tercer ángel, pero ha habido influencias que han obrado directamente para anular las amonestaciones procedentes que dijo el secretario que renunció de la conferencia. Todos lo escuchamos cuando le preguntaron, ¿usted predica el mensaje del tercer ángel? Y que dijo Anat Diop, que dijo, no, yo no predico el tercer ángel. Cayó por su propia boca, hermanos queridos. Oh, hermanos, qué tremendo. Yo no predico el mensaje del tercer ángel. Ahí tenemos, hermanos queridos, ahí tenemos a un espíritu de Caín, ahí, hermanos queridos, desobedeciendo la orden y uniéndose al mundo.
cayó por su propia boca, hermanos queridos, el pez. Qué tremendo, dice ahí. Pero ha habido influencias que han obrado directamente para anular la amonestación procedente del centinela y de los testimonios, y a través de estos instrumentos que el Señor envía a su pueblo. Se hubiera podido hacer mucho más con el centinela americano si estas influencias contrarias no hubiesen estado obrando para impedirlo. Aunque no se diga nada contra esta publicación, los hechos manifiestan la indolencia que se siente, y mientras que los porteros, mientras que los guardas no den a la trompeta un sonido claro, el pueblo no se alarmará y no estará alerta al peligro. Dios está esperando a los porteros, a los guardas, hermanos queridos, que den un sonido certero, claro a la trompeta para que el pueblo se despierte y esté alerta al peligro. El reproche de Dios descansa sobre nosotros por causa de nuestro descuido de responsabilidades solemnes. Sus bendiciones han sido retiradas porque los testimonios que Él ha dado no han sido acatados por quienes profesan creer en ello. Oh, ojalá hubiera un avivamiento religioso, una reforma, hermanos queridos, tanto espiritual y físicamente en la alimentación. Los ángeles de Dios están visitando de iglesia en iglesia, cumpliendo su deber, y Cristo está llamando a la puerta de vuestros corazones, procurando la entrada. Ricardito, se te cerró el micrófono. Feliz semana, Dios les bendiga. No sé si solo soy yo que no lo escucho, pero No, se te salió el micrófono. Yo la escucho bien, ¿me escucha? Yo la escucho bien, ¿me escuchan? ¿Aló? Tengo el micrófono abierto, hermana. Sí, se escucha bien. Le escucho plenamente. Ah, no soy yo entonces. Fíjense. Entonces voy a seguir, hermanos queridos. Miren qué glorioso. Esta cita vale $1.000.000, hermanos queridos. Qué glorioso, maravilloso. Los ángeles de Dios están visitando de iglesia en iglesia, cumpliendo su deber, y Cristo está llamando a la puerta de vuestros corazones, procurando la entrada, pero se ha hecho caso omiso de los medios que Dios ha ideado para que la iglesia despierte y se dé cuenta de su miseria. Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea dice que no siente necesidad, pero eres un venturable, pobre, miserable, ciego y desnudo. Son las características de esta iglesia, hermanos queridos, que se dé cuenta de su miseria. ¿Ve? La voz del testigo fiel se ha escuchado dando la reprensión, pero no ha sido obedecida. Los hombres han escogido seguir su propio camino, su propio juicio, y no el de Dios, porque el yo no ha sido crucificado en ello. El yo no ha sido crucificado en ello, hermanos queridos. El yo. ¿Me escuchan, no es cierto? Se escucha Sí, claro. Se escucha. Sí, se escucha bien. Estoy teniendo una interferencia aquí. Espérense, hermano. No, si me escuchan bien, que se me... Qué raro esto. Oh, Yo lo escucho súper bien. ya, vamos a dejarlo ahí. Qué bien. Bien, vamos a seguir. Fíjense, hermanos queridos, los hombres han escogido seguir su propio camino, como Caín. ¿Se acuerdan el mensaje el sábado pasado? Como Caín siguió su propio camino. ¿Y cómo terminó Caín? Hermanos queridos, perdido, hermanos queridos, en su rebelión. Y no el de Dios, porque el yo no ha sido crucificado. Caín no quiso crucificar su yo, hermanos queridos, y se perdió. Dice, el yo no ha sido crucificado en ello,
Por lo tanto, la luz ha sufrido poco efecto sobre sus mentes y corazones. ¿No despertará ahora de su letargo carnal el pueblo de Dios? ¿Aprovechará las bendiciones y las amonestaciones del momento, no dejando que nadie se interponga entre su alma y la luz que Dios quiere que brille sobre ellos? No permitáis que los afectos no consagrados lleven a alguno a resistir los ruegos del Espíritu de Dios. Hermanos queridos, los ruegos del Espíritu de Dios. Dios está rogando a su pueblo, hermanos queridos. Está llorando para que su pueblo despierte. Dice los ruegos del Espíritu de Dios. No estorbáis esta luz, que no sea olvidada o puesta a un lado como algo que no es digno de atención y que no se le puede dar crédito. Si esperáis que llegue la luz en forma que agrade a todos, esperaréis en vano. Si esperáis que haya llamados más fuertes o oportunidades mejores, la luz será retirada y permaneceréis en las tinieblas. Aceptad cada rayo de luz que Dios envíe. Los hombres que desatienden los llamados del Espíritu y de la palabra de Dios, porque la obediencia incluye una cruz, perderían sus almas. Qué tremendo, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, que el Señor nos está hablando en esta cita, hermanos queridos, maravillosa. Ahí tenemos esa cita, hermanos queridos. Ahora fíjense, hermanos queridos, ahora vamos a ir a un relato. Vamos a ver el mensaje ahí. Ya tenemos las características del portero, hermanos queridos. Está relacionado con el santuario celestial, hermanos queridos. Tiene un ministerio ese portero. Está velando y también anuncia el mensaje que le da el rey, hermanos queridos. Ese es el portero que Dios quiere para este tiempo. Vamos ahora a Génesis, el capítulo 18, hermanos queridos. Vamos ahí. La palabra de Dios, hermanos queridos, maravilloso este mensaje. Fíjense, dice aquí hablando de Abraham, la promesa del nacimiento de Adán, y aquí vienen 3 ángeles a la puerta de Abraham. Vamos a leer ahí el versículo 5, dice ahí, y traeré, dice ahí, vamos a leer del versículo 1, 18, del 1 en adelante hasta el 6. Después dice, le apareció Jehová en el Sinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el cardor del día, estaba Abraham ahí sentado. Y alzó sus ojos a Abraham y miró de lejos, he aquí que 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo Abraham de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Esa era la amabilidad que tenía Abraham, hermanos queridos. Versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos, los ángeles, les dijeron, haz así como has dicho, Abraham. Entonces Abraham fue deprisa, aquí está la clave, fíjense, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, Sara, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Fíjense, esa es la clave. Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. 3 panes, hermanos queridos. Esto está representado también
por el primero, segundo, tercer ángel, como aquellos ángeles que vienen a Abraham, y recordemos que Abraham intercede porque ellos, tres ángeles, iban ¿a dónde? Iban a Sodoma, Gomorra, a destruirla. Y en ese momento, estoy narrando un poco la historia, cuando Abraham después intercede y se queda un ángel, era Cristo quien se queda con Abraham, y Abraham para interceder por Sodoma allá, si hubieran 10, si hubieran 5, y así sucesivamente, hermanos queridos. Pero interesante, ahí tenemos tres ángeles, primero, segundo y tercer ángeles, que vienen ahora ahí en Apocalipsis 14 y vienen con un mensaje para el último tiempo, hermanos queridos, el último mensaje de misericordia para la tierra. Pero estos mensajes tienen 3 medidas de harina, le dice a Sara. Saca 3 medidas de harina y amasa. Y ahí nos vamos a conectar con Mateo 13. Ahora, fíjense la Biblia, cómo se interpreta. Miren cómo esto es maravilloso. Dejemos que la Biblia, dejemos que hable por sí sola. Mateo 13, hermanos queridos, el versículo 33, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Allá hay una iglesia y escondió en 3 medidas de harina. Ahí están, igual que allá Sara. Abraham le dice a Sara, haz 3 medidas de harina, y aquí están 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire qué interesante, es una parábola, hermanos queridos. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y sabemos los que hemos aprendido a hacer pan, cuando hacemos pan, tenemos la levadura, la tomamos y con agua, hermanos queridos, la diluimos y empezamos a amasar y hacemos la masa y la dejamos ahí 10 a 15 minutos, 10 minutos, dejamos para que la masa se hinche, se expande, se fija, representa eso el mensaje del cuarto ángel que va a llenar la tierra con la gloria de Dios, que se une al tercero y se mezcla al tercero y se junta, y la tierra en Apocalipsis 18 dice que será llena del conocimiento de Dios. Pero fíjense lo que dice en esta cita, pongan atención, hermanos queridos, en palabras de vida del gran maestro hablando de esta parábola. Pongan atención porque representa algo más profundo, hermanos queridos, más interesante. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Fíjense, entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. ¿Se fijan? A veces se usaba como símbolo del pecado. Fíjense esa palabrita, a veces. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era incluido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que dice que es hipocresía, y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Pero en la parábola del Salvador, hermanos queridos, pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Fíjense, hermanos queridos, ilustra, ¿cómo? Ilustra el poder vivificante, asimilador de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Ilustra el poder vivificante que hace dentro del ser humano asimilador de la gracia de Dios. Escuchen, hermanos queridos, ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La pérdida imagen de Dios
ha de ser restaurada en la humanidad, ha de ser restaurada en la humanidad, hermanos queridos. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo, no podemos transformarnos a nosotros mismos, hermanos queridos, por el ejercicio de su voluntad, no. No posee el poder capaz de obrar este cambio, el ser humano no. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocado adentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. ¿Se fijan? Primeramente se tiene que colocar algo externo dentro, hermanos queridos, completamente, dice ser colocado dentro del ser humano, ahí, hermanos queridos, antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. El Espíritu Santo tiene que obrar dentro de nuestras vidas para que vaya haciéndose cambio gradual, hermanos queridos, en nuestra vida. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo pueda dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. Hermanos queridos, la energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu de Cristo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados, humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón de la gracia de Dios, produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio. Fíjense, no es suficiente un mero cambio externo, no. Para ponernos en armonía con Dios, hay muchos que tratan de reformarlo, corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esa manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. ¿Se acuerdan de Caín? Él quería hacer un cambio, quería traer lo mejor de la fruta y quedarse con eso, y quería quedarse con ese cambio instantáneo. Hoy día muchos cristianos tienen una conversión instantánea, espuria, hermanos queridos, y no se necesitan guardar la ley, desechan la ley de Dios, desechan todo y se quedan como están y se quedan con la cruz ahí, hermanos queridos, pero están tan perdidos erróneamente. Es como cuando dice Apocalipsis 11, dice, mide el templo y los que adoran en él, pero el atrio que está afuera en el patio no lo midas porque ellos se quedaron en la cruz y no avanzaron. Hoy día la gran mayoría de la cristiandad se ha quedado en la cruz y no han avanzado, hermanos queridos. Oh, hermanos, cómo eso se predica la tea satánica muchas veces en las iglesias. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Oh, hermanos queridos, la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta y silenciosamente, invariablemente para transformar el alma. Oh, ¿por qué entonces, dice, a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu, en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición
a sus propósitos y planes que manifiestan un temperamento no santificado, cuyas palabras son ásperas, despóticas, apasionadas. Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio, el lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo ahí sensible, en la misma concepción a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón, no ha habido oportunidad para que ella realice su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. La fe es por el oír la palabra de Dios. La Escritura constituye el gran agente en la transformación del carácter de Cristo. Qué maravilloso, hermanos queridos, el poder que se nos da ahora desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Oh, hermanos queridos, la levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinador, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, el impuro queda limpio, lavado en la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. Los ángeles rompen himnos a robadores y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. ¿Quién? Dios y Cristo, el Padre y Cristo, se regocijan sobre las almas transformadas a la semejanza divina. Gloria a Dios, hermanos queridos, qué maravilloso, hermanos queridos, cómo termina esa cita maravillosamente, hermanos queridos. Qué tremendo ahí, hermanos queridos. Voy a leer, hermanos queridos, ahora una cita en el conflicto de los siglos, hermanos queridos. El Señor está llamando a sus mensajeros. Fíjense, hermanos queridos, en la página del conflicto de los siglos. Con esto voy a terminar, hermanos queridos, las 3:55. Fíjense lo que dice ahí. Miren qué maravilloso, hermanos queridos, la página 3:55 del conflicto de los siglos, hablando del mensaje del tercer ángel. Dice, esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos queridos, del 6 al 12. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar las mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada del juicio. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, tribu y lengua y pueblo. Y dice a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora ha llegado de su juicio, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora fíjense lo que dice esta cita. Este mensaje es declarado parte del evangelio eterno. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, no. Escuchen bien, la predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles, ellos dirigen, hermanos queridos, y se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero, aquí hay un pero la proclamación misma del evangelio es
llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra, por los porteros, por los guardas aquí en la tierra, porque ellos están en el lugar santísimo del santuario celestial. Fíjense, hermanos queridos, ahora da las características. Hombres fieles, número 1. Obedientes, número 2. A los impulsos del Espíritu Santo, ¿ve? A la levadura, hermanos queridos, a la levadura que está dentro de ellos, a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, a la instrucción del portero. El portero tiene que amonestar, hermanos queridos, tiene que anunciar, el portero que tiene que hacer más, hermanos queridos, anunciar ahí y enseñar, instruir. ¿Se fijan? A las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación, se fija, esta reprensión, esta instrucción, hermanos queridos, eran los que habían estado atentos a la firme palabra profética, la lámpara que hace un lugar tenebroso hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Hermanos queridos, segunda de Pedro 1:19, habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Proverbios 3:14. Y el Señor les reveló, ¿qué les reveló? Los grandes asuntos del reino. Los grandes asuntos del reino. Les reveló los utensilios de Jehová. Ellos tienen los utensilios de Jehová, los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ello hará conocer su alianza, su secreto. Salmo 25:14. Los que llegaron a comprender esta verdad se dedicaron a proclamarla. ¿Se fijan? Los que llegaron a comprender esta verdad, si estamos llegando a comprender esta verdad, ¿qué tenemos que hacer? Como porteros, como guardas del santuario, tenemos que proclamarla, hermanos queridos, anunciarla, darle el sonido un sonido certero a la trompeta, hermanos queridos. Eso está esperando el Señor ahora, que su pueblo dé el sonido. Hermanos queridos, del sonido. Dice que los que llegaron a comprender esta verdad se dedicaron a proclamarla, se dedicaron, esa palabra, hermano, a proclamarla. No fueron los teólogos, no, dice aquí, no fueron los teólogos eruditos los que tienen magíster en teología, 5 años, 10 años. Si estos hubiesen sido centinelas, dice aquí, si estos teólogos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido a qué hora era de la noche. Si ellos hubiesen sido centinelas fieles, pero no son fieles, hermanos queridos, ¿se fijan? Habrían sabido qué hora era de la noche de la vigilia, ¿se fijan? Las profecías les habrían revelado los acontecimientos. ¿Por qué no le han sido revelados los acontecimientos? Porque no han sido fieles, hermanos queridos. Esos teólogos, si hubiesen sido fieles, se le habría revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, ya se están realizando, hermano querido, pero tal no fue su actitud, no fue su actitud. ¿Qué actitud tomaron ellos? Y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje, fueron hombres más humildes que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho, andad entre tanto que tenéis la luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Juan 12:35, los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuran cuando está a su alcance, son dejados en tiniebla. Pero el Salvador dice también, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son esos? Apocalipsis 14, hermanos queridos, versículos 4 y 5. Son sin mancha, sin contaminación, no se contaminaron con mujeres, hermanos queridos.
Ellos proclamaron y denunciaron las inmundicias de Babilonia, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde con este mensaje glorioso, hermanos queridos. Esta es la primera parte, hay una segunda parte donde vamos a ir escarbando más este mensaje del tercer ángel, hermanos queridos. Vamos a excavar qué es el Evangelio eterno, vamos a analizarlo minuciosamente, hermanos queridos. ¿Dónde comenzó el Evangelio? ¿En la eternidad o aquí en la tierra? Vamos desarrollando este otro sábado qué significa temer a Dios. Vamos a dejar que la palabra de Dios se explique por sí sola. ¿Qué significa dar gloria a Dios? En el primer ángel hay 5 partes que vamos a analizar, excavar, cabalgar sobre la palabra de Dios, y el Señor nos va a presentar cada verdad de ahí, hermanos queridos. Nuevamente el segundo ángel lo vamos a también cabalgar sobre la palabra para buscar esas gemas de verdad ahí. Así que no se pierdan, hermanos queridos, esta serie de este mensaje. Y después vamos a ir con un mensaje tremendo, hermanos queridos. Vamos a hablar de los paralelos entre los 3 éxodos. Hay una repetición, hay un paralelo sorprendente del primer éxodo, segundo éxodo y el tercer éxodo que nos espera. No se lo pierdan, hay grandes verdades enterradas por siglos, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde, hermanos queridos. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias, Padre amante, por este pan que usted nos ha dado, porque nos da una explicación maravillosa de lo que debe ser el portero. Tenemos una responsabilidad como porteros, como guardas, conocedores del santuario celestial, conocedores del santuario terrenal y su significado, y conocedores también del lugar santísimo donde usted está intercediendo. Hemos sido llamados a ser porteros, a velar. Hemos sido llamados a tener un ministerio. Ayúdanos, Padre amante, para consagrarnos a este ministerio que usted está llamando a los porteros, para anunciar el mensaje para la hora presente en la cual estamos viviendo. Ayúdanos, querido Padre, a velar, a orar y a mirar como aquel centinela en Mateo 25, que da el grito, anuncia, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Ayúdanos a ser esos centinelas que usted espera que nos levantemos en este tiempo. Gracias, Padre, por su gran amor y misericordia. En estas horas lo pedimos todo por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. Amén.